¿Qué tal, familia? ¿A quién no le gusta una buena película de espías, una novela, una serie? Cosas que tengan que ver con espías. Yo creo que eso es algo que desde pequeños a todos nos atrae, ¿no? El mundo del espionaje. Y además, pues si tiene que ver con Canarias y con la KGB rusa, yo creo que más. O sea, por lo menos a mí me gusta mucho. Así que vamos a ver esta noticia que seguramente, pues a más de uno nos pille de sorpresa, ¿no? De nuevo. Y vemos aquí, cuando el KGB espiaba en Santa Cruz de Tenerife, la creación de la empresa Sovispan generó un importante volumen de negocio en las islas, que se llenaron de marineros y técnicos de la URSS. Así que bueno, yo no conocí esta empresa, pero leyéndola, que la he leído así por encima un poquito para saber de qué iba, pues sí que hay cosas que recuerdo, ¿vale? Los testimonios coinciden, eran hombres serios, amables pero algo distantes en el trato, nunca dieron un solo problema y hacían gala de una educación exquisita. Era la época en la que el puerto de Santa Cruz de Tenerife llegaban marineros de la Armada Soviética y eran atendidos por empleados de Sovispan, empresa que se ubicaba en Residencial Anaga. Pero, y aquí viene la duda, ¿eran simples trabajadores o quizás agentes del KGB, los que llegaron a acampar por sus anchas en Tenerife? ¿Vale? El 3 de julio del 71 en Barcelona se constituyó la empresa. ¿Vale? La intención de la constitución de esta empresa era mejorar el proceso de abastecimiento de los buques soviéticos. Su marina era una de las más importantes del mundo y cada vez que estos faenaban en aguas cercanas a Canarias, pues bueno, tenían que abastecerse, ¿vale? Y ahora veremos, porque era pescado en conserva y tal, los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas serían los grandes beneficiados, porque además la llegada de estos barcos permitía llevar a cabo importantes actividades comerciales, o sea, actividades comerciales muy beneficiosas. Vemos por aquí que Canarias se vio favorecida por la creación de una empresa que solo el primer año de andadura trajo a las islas 923 barcos pesqueros. O sea, 923. ¿Sabes lo que es eso? 923 barcos pesqueros, cada uno de ellos con su tripulación. Una burrada, o sea, una burrada. 923 barcos pesqueros. No sé cuánta tripulación puede haber, pero mira aquí. El buque nodriza Vostok podía producir 150.000 conservas y congelar 200 toneladas de pescado al día. O sea, imagínate, chiquito buque, ¿sabes? Un buque enorme. Y bueno, pues la URSS había apostado muy fuerte con una gran inversión pública en su flota pesquera, poniendo sus ojos en el banco sahariano y subsahariano. Ese banco, pues bueno, que cada vez se ve más mermado y por el que ahora mismo están luchando Canarias y Marruecos. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues en ese entonces estaba ahí Rusia dándolo todo, sacando pescado a mansalva. Vale, pues lo vemos por aquí. Sí, el Banco Sahariano y Subsahariano por sus grandes recursos, lo que posibilitó que Canarias fuera la elegida, tal y como explicó Irina Yanisev Neterova, doctora en historia y autora de un excelente libro llamado Canarias en las relaciones hispano-soviéticas 1965-1991, en el programa de Episodios Insulares de Canarias Radio. Las islas eran un punto de aprovisionamiento bastante cómodo desde el punto de vista logístico, pero no había relaciones entre ambos países, por lo que en 1967 se firma un tratado marítimo entre España y la URSS. Solo 2 años después se rubrica otro tratado para que estos barcos pudieran llegar a Canarias, hasta que en el 71 se crea la empresa mixta Sovispan. El acuerdo, según recogió la ABC, contemplaba circulación de 15.000 marineros soviéticos y 200 técnicos a cambio de 20 millones de dólares para España e inmunidad total para los empleados de la URSS. O sea, ¿sabes lo que es eso? O sea, a España le daban 20 millones de dólares y dejaba caminar aquí a sus anchas a 15.000 marineros más 200 técnicos. 15.200 técnicos con inmunidad total para esos empleados. O sea, no es para eso solo, sino yo supongo que para cualquier que viniera de la URSS y dijera, hey, yo soy empleado. Pues inmunidad total. Ojo, ¿vale? Muchos de esos empleados comenzaron a estar bajo sospecha desde muy pronto, especialmente a partir de finales de los años 70. Y la pregunta era que si eran realmente espías. Aquí vemos algunas noticias de la época. Autoridades españolas expresan el deseo de que abandone el país. El director de Sovispan obligado a regresar a Moscú. Yuri Bitchov, director de la empresa pesquera, pues bueno, se verá obligado a abandonar su cargo y regresar a Moscú. No se trata de expulsión formal, como el caso de otros funcionarios soviéticos en España, sino que se considera conveniente su desplazamiento. Lo cierto es que, partiendo de Canarias, aquellos barcos cubrían desde Mauritania a Namibia casi 6.000 kilómetros de costa, y era en el continente africano el lugar en el que actuarían principalmente agentes del KGB, pero Canarias y España se vieron salpicadas por el asunto de espionaje. Todo comenzó a torcerse a finales de los 70, cuando el 5 de marzo del 77, Yuri
Boff, delegado comercial de la corporación, fue expulsado del país al descubrirse que se dedicaba a conseguir información sobre armamento e industria pesada, ¿vale? El problema es que aquellas tripulaciones, más allá de las cantidades acordadas entre diferentes gobiernos, dejaban mucho dinero en Canarias. Se estima que cada tripulación, o sea, cada tripulación de esos barcos, que eran 900 y pico barcos, gastaba un total de 2 millones de pesetas en compras como prendas de abrigo, aparatos electrónicos o bebidas alcohólicas. De ahí que por momentos fuera preferible mirar hacia otro lado. Hablamos de tripulaciones que triplicaban el número de las que se acostumbraba a ver en España. Sus pesqueros faenaban durante 6 meses con tripulaciones de 80 personas. Los barcos españoles de la época llevaban 30, con trabajo en 3 turnos de 8 horas. Casi nada, 80 personas en cada uno de los 923 barcos. ¿Vale? Lo vemos aquí y compraban, bueno, también vemos aquí cómo también cambiaban por latas de caviar, cangrejo o relojes. Y esta es la parte que yo recuerdo. O sea, yo recuerdo que se iba y bueno, y traían latas de caviar. Recuerdo a mi abuelo que traía latas de caviar y de cangrejo. Eso me acuerdo. No sé si eran de estos barcos, supongo que no, por las fechas, ¿no? No me cuadran mucho. Pero me acuerdo de que en el muelle había de eso. Igual algún otro barco que llegaba ahí rezagado. Y bueno, pues las zonas del puerto de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se convirtieron en lugares de comercio, tanto que era común ver carteles escritos en cirílico, alfabeto ruso, para intentar atraer a aquellos marineros. Recuerda Irina Yanisev, que entrevistó a algunos trabajadores de la empresa Sovispan y sus recuerdos de la misma eran muy buenos, tanto por sus condiciones laborales como por el ambiente de las mismas. Para favorecer la conectividad, comenzaron a operar vuelos entre Tenerife y Gran Canaria y Moscú, por lo que también podía haberse favorecido el turismo de aquella época. Además, los tinerfeños comenzaron a poder comprar bienes que eran de calidad y a un precio asequible, como ropa, calzado o cámaras de fotos. Todo parecía ir viento en popa, pero el problema del espionaje llegó a un punto de no poder ser ignorado. ¿Vale? Yuri Butchov, director general soviético de la empresa que vivía en Santa Cruz de Tenerife, recibió la orden de expulsión por poner en peligro la seguridad nacional, año 81. Vale, todavía en el 81 estaba la empresa por ahí danzando. Por aquel entonces la empresa española se hizo eco de muchas cuestiones acerca de presuntos casos de espionaje, aunque mis estudios están centrados en el aspecto económico y empresarial, ¿vale? Apuntaba Yanisev. Curiosamente, la empresa siguió adelante, aunque las relaciones a nivel político no serían las mismas desde el 77 al 83. Hasta 12 personas relacionadas con Sovispan fueron expulsadas del país, algunas de ellas residentes en Canarias, según informaciones, ¿vale? Y bueno, pues el gobierno de España seguía la pista de 108 posibles espías del KGB. 108, casi nada, ¿eh? El Servicio Secreto Español creía que casi 150 agentes rusos operaban en bases en Madrid y Canarias, y 79 de ellos vinculados a personal de la Embajada en Madrid, así como en las islas fundamentalmente cercanos a Sovispan. Luego veíamos aquí que, bueno, que el director de Sovispan no está implicado en actividades de espionaje. La aventura de esta curiosa empresa acabaría en el 91. O sea, pues casi, es bastante, o sea, el 91. La entrada de España en el mercado económico europeo en el 86 y la llegada de Mikhail Gorbachev al poder de la mano de su perestroika serían factores clave para la disolución de la sociedad. El proceso de privatización de las empresas resultó clave. El Estado dejó de apoyar las grandes corporaciones públicas creadas, la flota se vio resentida, sobre todo cuando fue dividida en las diferentes naciones que conformaban la URSS. Sovispan echaría el cierre y poco más tarde, en zonas de la avenida Anaga y de diferentes puntos de Santa Cruz de Tenerife dejarían de verse carteles de comercios en cirílico y muchos empleados del puerto de la capital, así como comerciantes, dejarían de hacer trueques con aquellos marineros, siempre provistos de latas de caviar y cangrejos. Los espías del KGB, dicen, habían dejado Canarias desde hacía tiempo. Y claro, pues viendo las fechas, me cuadra, o sea, me cuadra que aparecieran en mi casa con latas de caviar y de cangrejo. El típico ese que creo que por fuera ponía cancha o algo así, se veía un cangrejito y unas pinzas, era blanca la lata. Del caviar no me acuerdo tanto, o sea, esas latas de cangrejo todavía se ven hoy en el supermercado, pero claro, no las traían del súper, las traían del puerto, ¿no? Que las cambiaban. De hecho, aquí pues es bastante conocida la figura de esa gente que, el típico cambullón, ¿no? Que iba al muelle, cambiaba cosas, luego se las llevaba, las vendía, que hacía comercio, ¿no? Con la gente de los barcos pesqueros y barcos que llegaban de otra zona, y bueno, pues en todos los puertos, o sea, en todos los puertos, y aquí en Canarias, pues se hacía mucho, porque aquí se ha pasado bastante hambre, y bueno, pues era
un medio de subsistir, ¿no? Y bueno, familia, pues hasta aquí la noticia del espionaje de hoy relacionada con el KGB ruso y con esa empresa de conservas, con esa empresa pesquera, que ya tengo 923 barcos llegaron, y que se les daba inmunidad diplomática todo por el dinero, para que a Canarias y a España pues les fuera bien. Yo creo que más a España que a Canarias, pero hoy, que como vimos en Canarias también, no salía bien el negocio porque dejaban mucho dinero esa tripulación aquí. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo.